A ver, vamos a trabajar el tema de diseño completamente lectorizado. Voy a usar un Excel, por favor. Ya, ya. A ver, una consulta. Cuando ustedes tienen, a ver, al suponer, por ejemplo, aquí, a ver, creo que lo tengo esta. Un segundito, un ratito, para ubicar algo. Un ratito, voy a ubicar algo. Ya. Ya, en este momento. Tienes que hacer las dos. Ah, no llegó a los cerdos. Tienes que hacer las dos ahorita. No, en serio. Sí, ya. Ya ahorita. Porque tú le llegó para mí. Pero tenemos una disponible. Mi esposo tuvo que venir. Ella. Bien, aquí por favor. A ver, voy a querer que me ayuden. A ver, David es un ingeniero de sistemas al que se le asigna la tarea de la creación de una página web para la empresa Inca Kobe, ¿ok? Él se encuentra en la etapa de contratación del hosting para la página web, para lo cual realizó un experimento para determinar si existe diferencia significativa en el rendimiento de cada tipo de hosting. El rendimiento del hosting lo medimos en los segundos, segundos que demora en cargar la página alojada en ese hosting. ¿Entendido? Los tipos de hosting disponibles son hosting compartido, hosting en la nube, hosting privado y hosting de servidor dedicado. La muestra que te da es 20 páginas web que están alojadas en algunos de estos tipos de hosting. Bien, en este contexto, al suponer que está
queriendo, mira lo que hemos visto hasta el momento, eh, quiere crear una página web para esta empresa y está interesado solamente, ha hecho la consulta y en dos tipos de hosting. Supongamos tipos de hosting. Y vamos a poner el primero, el hosting compartido, el compartido en el hosting en la nube. Suponte que al inicio tienes estas dos poblaciones que son independientes y tú quieres decidir con cuál de estas sería conveniente. Tú puedes pensar que el tiempo promedio, ¿no? Aquí el rendimiento lo mides en segundos, tiempo, la variable, tiempo en en segundos que demora en cargar, ¿ok? La página alojada en ese hosting, la página alojada en ese hosting. Bueno, aquí tenemos, esta es la variable principal cuando hemos hablado de comparación de dos grupos. Cuando hablamos, por ejemplo, de tiempo de respuesta de un algoritmo uno versus el tiempo de respuesta de un algoritmo 2, ¿serán iguales? Nos preguntamos, ¿serán iguales ese tiempo aquí o serán diferentes, por ejemplo? Entonces, aquí hablábamos de la variable principal y una variable de agrupación, ¿sí? Variable de agrupación. Y esa variable de agrupación estamos viendo tipo de hosting, ¿sí? Tipo de hosting. Y el tipo de hosting se está viendo dos niveles, compartido y también en la nube, ¿ok? A esto estamos definiendo por uno y dos. Y aquí hablamos de la unidad elemental. ¿Cuál es la unidad elemental? Aquí, ¿de dónde estamos tomando en cuenta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será la unidad elemental? ¿Qué me dicen? A ver, ¿estoy con volumen o no? Ah, ya, pensé que estaba apagado. ¿Cuál es la unidad elemental en este contexto así pequeñito? Estoy hablando de dos tipos de hosting, ¿ok? La unidad elemental, Una página. claro que sí, una página web, ¿cierto? Sí, una página web, correcto. Y la herramienta que hemos usado, la herramienta que hemos usado es una prueba de hipótesis, ¿no? Prueba de hipótesis. Ok, pero mira, como yo puedo tener más de dos tipos de hosting, como acá me indica, ¿ok? Gracias, sí, hablen por mí, que hay veces yo no los veo en el chat y mejor que escuchen, ¿ok? La herramienta que hemos usado es prueba de hipótesis. Ahora, todos sabemos que no hay dos tipos de hosting y acá me lo está señalando en esta propuesta. Me dice, hay un tipo de hosting compartido, hay un hosting en la nube
hosting privado y un hosting de servidor dedicado. Cada uno obviamente tiene su costo. ¿Ok? Bien. Entonces, a fin de saber, tu objetivo obviamente, si quieres hacer esta página, ¿qué buscarías? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué buscarías con ello? A ver, opiniones. ¿Qué buscamos? A tu parecer, Ángel, ¿qué opinarías? Si tú quieres, como dice aquí, tienes la tarea de crear una página web para la empresa Inca Kola. ¿Alguien dice? ¿Qué opinas, Gianfranco? ¿Mm? ¿Qué opinan? Obtener el que te cueste menos. Ángel dice el que le cueste menos, pero sería y que tenga el mejor rendimiento. Claro, aquí por lo pronto el mejor rendimiento lo hablamos en que tenga que cargue a la página en un menor tiempo, ¿no? Sí, Ángel, ¿ok? Es lo que me plantea Ángel. Porque costos no estamos hablando, ¿no? Ahorita porque no me dan la información de costos. Muy bien. Entonces, con esa propuesta, el objetivo es identificar el hosting que sea más eficiente, más efectivo. Y eso lo mides en términos de menor tiempo de carga, ¿no? ¿Ok? Entonces decimos acá, el objetivo es identificar, ¿sí? ¿Cuál de los tipos de hosting o el tipo será el más eficiente? ¿Ok? Eso queremos. Bien, pero para hacer llegar a este resultado, tengo que primero saber qué información se tiene y con qué herramienta. Ya no tengo dos poblaciones, solo compartido y nube. Tengo además el privado y el de servidor dedicado. Por tanto, mira, aquí se traduce en lo siguiente. Cuando hablamos de esta variable principal, ahora en este contexto que te voy a presentar, a esto lo llamamos, un ratito, por favor, lo llamamos variable respuesta. ¿Ok? Un ratito, voy a contestar. Hola, amiga. Sí, dime, ¿qué tal? Sí, dime, sí. Ya, ya. No, no, no. Sí, sí, sí. Mira, puede ser a las 2 de la tarde porque voy a salir y todos, cuando por ahí se lo tuvo una invitación de una madre, entonces,
No, no, eso es un almuerzo. Sí, mi comadre. Sí, no, a las 5 puede ser. Porque en la noche también tengo una comida en casa. Que no quería, pero ya pues, no sé qué pasa. ¿Ya? Sí, puede bien. Estoy full, ¿entiendan? Sí, sí, sí. Entonces, si bien puede ser a las 5 de la tarde o 5:30, 5:30. Ya, ya, ya. Sí, 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 ya, ok, ya, ok, gracias, chao. Sí, disculpen, un contratiempo. Ya. Entonces, en este contexto, mira, hablamos de variable, tiempo en segundo, pero esto ya ahora para nosotros tenemos el detalle, ¿sí? Que ahora es variable respuesta. Y la variable respuesta, esperen 10 minutitos. Ya. La variable respuesta en este caso, hablamos de el tiempo. Nuestra variable cuando hablamos de comparar dos grupos, dos o más grupos, lo hacíamos con, para la diferencia de media, la variable principal, pero ahora hablamos de una variable respuesta. Y esta variable es tiempo, tiempo en segundos, ¿sí? Que demora en cargar la página web, ¿ok? ¿Me he entendido? Y mira aquí la variable de agrupación para ahora, lo vamos a llamar factor, factor. Y el factor es una variable cualitativa, ¿entendido? Cualitativa, siempre. Y que buscamos también la unidad elemental, mira aquí las categorías de los niveles, llamemos así, compartido y nube para nosotros, ahora son los tratamientos, son los niveles del factor, que en este caso, mira, la variable cualitativa en este caso es tipo de hosting. Y aquí niveles del factor son los tratamientos. Compartido, tengo en la nube, tengo privado y dedicado. Son 4 tratamientos. La unidad elemental que hablábamos aquí es la unidad experimental. Así lo llamamos. La unidad experimental es una página, ¿ok? Mira, en este caso, los tratamientos los vamos a asignar al azar. La técnica que te digo acá, la técnica, la metodología que vamos a presentarte es del diseño de un factor, ¿ok? Diseño de un factor, ¿ok? En la tecnología o digamos la herramienta que vamos a usar, no tanto tecnología, la herramienta. Mientras que acá para dos grupos, dos poblaciones, prueba de hipótesis de diferencia de medias. Por este lado, cuando tenemos más de dos medias, más de dos grupos, más de dos poblaciones, usamos
el análisis de varianza de un factor o diseño de un factor. ¿Correcto? Entonces, hablemos de un diseño de experimentos. Un diseño de experimentos. ¿Qué significa, por ejemplo, acá? Tú eliges 20 páginas, ¿correcto? Y vas a experimentar, seleccionas. Suponte, dices, voy a elegir 5 páginas donde va a ir el compartido, ¿ok? Compartido, de la nube, privado y dedicado. Supongamos que tengo, dices, 5 páginas a las alas que son, tienen más imágenes, etcétera, lo chocolateas. Y dices, 4 lo vas a asignar al hosting compartido. Estás experimentando. Otras 4 o 5 a la nube, ¿ok? Otras 5 páginas. Chocolatea las que te quedan, 5 al privado y aquí 5 dedicado, ¿ok? ¿Qué buscamos? Asignarle al azar los tratamientos a las unidades experimentales. ¿Y qué logramos? Dos principios básicos: aleatoriedad y réplicas. Réplicas o repeticiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa un diseño de experimento? Cuando tú dices, o un ingeniero indica, dice, yo quiero obtener información, pero quiero verlo, ¿sí? Quiero verlo, no quiero que me cuenten, ¿sí? Quiero, quiero verlo, ¿sí? Experimentar. Entonces ahí corresponde a obtener la mayor cantidad de información a un menor costo. Pero el diseño de experimentos significa que tú tienes varias variables o factores, y entran a una caja negra y en todo ese proceso hay variables de salida, la variable respuesta, ¿ok? En este caso, tú dices, estoy evaluando, mira, eh, este factor, el tipo de hosting, ¿sí? ¿Cómo influye al tiempo? Al tiempo. Pero tal vez no es el único factor que va a influir, porque tu objetivo es decir, mira, en este caso, decir que no influye, que el tiempo promedio para cargar la página 1, ¿sí? Es la misma para la página 2, para la tercera, para la cuarta, ¿ok? Que no hay diferencia en estos tiempos promedios, ¿ok? Y con la alternativa que alguna es diferente, ¿ok? Alguna es diferente. Entonces, por ese motivo quiero saber si este factor solito afecta un diseño de un factor. Pero no siempre voy a encontrar un diseño de un factor. Tú puedes controlar, por ejemplo, otras variables acá. Y ustedes que saben más, ¿qué variable tú sugieres que controles? A ver, ¿qué variables se ve afectado? Díganme, ¿qué opinas, obispo? ¿Qué otra variable se ve afectado para cargar una página? ¿Sí? A ver, ¿qué opinan? A ver, espero sus respuestas. ¿Qué me dicen? Espero a ver sus opiniones.
Capacidad del servidor, profesora. Ya, la capacidad del servidor, ¿sí? Buen dato. Y la capacidad del servidor lo podemos tener en varias categorías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Sí? El ancho de banda, el ancho de banda, ¿ya? Cantidad de usuarios, ¿ya? Ok, el ancho de banda, la cantidad de usuarios, pero mira, podríamos considerar el ancho de banda, lo podría controlar. ¿Qué quiere decir? Que ahí podría ver como que para el ancho de banda, podríamos tomar un ancho de banda uno, bueno, no lo tengo bien claro los anchos de banda, en tres anchos de banda. Si lo analizo, que esos son otro factor, yo podría tener un análisis un diseño con con dos factores. Y quisiera ver el efecto de cada uno y además cómo tiene un efecto combinado de ambos. Ahí tenemos otro diseño llamado de dos factores. Pero yo te voy a plantear el día de hoy solamente el diseño de un factor. O por ejemplo, cuando dicen en una situación, supongamos que dos de ustedes están haciendo part-time, así antes que acaben su carrera, obviamente en otra área están en en un centro de comida rápida y su jefe les pide que sepan o que les apoye en saber si el local influye en las ventas. ¿Quieres saber? Mira, si la ubicación del local afecta en las ventas. ¿Ok? Esta es la variable respuesta, el factor. Y esta tienda de comida tiene en el Jockey Plaza, Plaza San Miguel, tiene en Larcomar y en Mega Plaza. Y supongamos que los dos jóvenes tienen tiempo, hacen sus viernes, sábado y domingo. Martes también. Martes, viernes, sábado y domingo. Entonces dicen, lo vayamos a hacer el estudio, ¿sí? El próximo mes. Y el próximo mes dice, hay cuatro martes, está repitiendo, el próximo viernes, así está repitiendo, el sábado y domingo a lo mejor tiene cinco sábados, etcétera. Entonces, del próximo sábado van a medir las ventas de ese día. Han chocolateado, ¿sí? Han dicho, de los cuatro chocolateamos, mira, el martes nos vamos a Larcomar. El viernes chocolateando va al Jockey Plaza, aquí a Mega Plaza y aquí a San Miguel. Entonces, al seleccionar del Arcomar los martes, va a medir sus ventas de Jockey Plaza los viernes. Pero, ¿qué pasa con esta propuesta, con este diseño? ¿Será bueno? ¿Qué opinan? ¿Será bueno? ¿Será bueno? ¿Qué dicen? Aquí va a haber una respuesta de que me van a decir, y espero que entendamos, de que en Megaplaza que salió sábado y en San Miguel que salió domingo, entonces está sesgando este tipo de diseño. Este tipo de diseño no es acorde. ¿Por qué? Porque de hecho
El día está afectando a mis resultados. El día, ¿sí? Si acá lo tomamos de esta manera, como un diseño, a esto lo llamamos diseño de un factor. De esta manera no me va a dar buenos resultados, que si tengo disponibilidad de los días. Entonces acá quiero controlar el día. Quiero controlar el día. Por tanto, al controlar el día de los martes, de los 4 martes, ¿sí? De los 4 martes que va a ir, ¿sí? O el martes, el viernes, sábado y domingo, lo chocolatea ahora dentro de, ¿sí? Lo va a chocolatear para Larcomar, ¿sí? Acá dice, de los 4 martes vamos a chocolatearlo acá adentro, ¿ok? Los, los 4 locales. Suponte que el martes acá dice, acá tengo Larcomar, San Miguel, Jockey Plaza y Mega Plaza. El viernes, ¿sí? San Miguel, Jockey Plaza, ¿sí? Larcomar y Mega Plaza, por ejemplo. El sábado de esta manera. De esta forma, esto se le llama un diseño en bloque, porque estamos controlando el factor día. La idea es lo siguiente, cuando hacemos la descomposición de la variabilidad total, hay una parte que le atribuimos a los tratamientos y esta otra parte al error, lo que no es explicada. Pero posiblemente aquí del error se lo deba, ¿sí? De esta suma de cuadrado del error, lo que trata con este diseño en bloque de reducirlo, de que esto es explicado, digamos, por el otra variable, pero yo no quiero medir el efecto del día, sino quiero siempre medir el efecto de la ubicación del local, ¿ok? Esta suma de cuadrado de tratamiento. Pues bien, vamos a presentarte solamente el diseño de un factor. ¿Y qué te dice? Esto es su modelo y es su IJ, que te mide el efecto medio más el efecto del jésimo nivel del factor, más la parte aleatoria, los errores. Estos errores deben tener también los supuestos de normalidad, ¿ya? Normalidad y además que tengan una varianza constante. De lo contrario, no será válido los resultados. Y este tau J es el efecto del jésimo tratamiento respecto a la media global, a la media total. Mira, esta hipótesis nula que te planteo acá es el equivalente a que yo indique que el efecto del jésimo tratamiento es cero, con la alternativa de que sea diferente de cero. ¿Ok? Entonces, te adelanto que para probar esta hipótesis, ¿alguien recuerda que esta formulación con una prueba no paramétrica tengo su equivalente? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? Con una prueba no paramétrica. ¿Alguien recuerda? ¿Qué dices, Diana? ¿Alguien recuerdas tú? José, ¿tú recuerdas? Miguel Ángel, Matt Whitney, profesora, no estoy seguro. ¿cuál? Matt Whitney. Manguiney.
¿Será? A ver, ¿alguien más? Whitney te decía, tú quieres comparar dos grupos que son independientes, pero acá tengo cuatro grupos. ¿Con qué prueba? ¿Bondad de ajuste? Bondad y ajuste. La bondad de ajuste es eh, para verificar si un conjunto de datos sigue un modelo probabilístico, si se ajusta. ¿Ok? ¿Cuál? La S, profesora. ¿Cuál? La Kruskal-Wallis. O no, Claro, sí, la sí. cruz Calgualis. Bien, José. Es la KS, la cruz Calgualis. ¿Ok? Que tratamos nosotros de plantear, ¿ok? La cruz Calgualis. Esta, su prueba paramétrica, no paramétrica, es la cruz Calgualis, que ya lo hemos visto, ¿sí? Entonces, acá queremos probarlo y la técnica en este caso, para un diseño de un factor o también llamado diseño completamente aleatorizado, ¿ok? Buscamos lo siguiente. A ver, la prueba de Kruskal-Wallis, Según, claro que sí. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas, Miguel? Volé. ¿Ya? Esa prueba. Bien. Entonces aquí hay una presentación que lo tenemos también en, en el aula virtual, pero para que tú sepas, por ejemplo, ujú, ¿no? En este caso, dice, el ingeniero de desarrollo de productos desea investigar si el porcentaje de algodón que se incorpora en la producción de cierta fibra sintética influye a la resistencia a la tensión de las prendas que se confeccionan con dicha fibra, ¿no? Queremos saber si el porcentaje de algodón saber el porcentaje de algodón que sí sé que se incluye en la fabricación, decimos no influye como la hipótesis nula y decimos que sí influye es la hipótesis alternativa, ¿ok? En este caso que el factor es tipo niveles de algodón, ¿no? O porcentaje de algodón que se incorpora. Los niveles de porcentaje de algodón que se incorpora a la tela, ¿ok? Afecta o no en la resistencia de la tensión, ¿no? La resistencia de las prendas, resistencia a la tensión de las prendas que se fabrican con dicha fibra. ¿Entendido aquí? Solamente estás viendo cuatro niveles de porcentaje de algodón, que son los tratamientos, o acá hay cinco, ¿sí? Y el factor es tipo de porcentaje, ¿no? En general. Aquí se quiere medir la resistencia, la tensión de la fibra sintética. Esa es la variable respuesta, ¿ok? Cuando se hace un experimento aquí, a ver, aquí tenemos. Primero tienes que plantear tu problema, identificar tu exposición del problema. ¿Cuáles vas a elegir los factores, los niveles y rango? Planeas previamente el experimento. Luego eliges la variable respuesta. Luego la elección del diseño experimental. Por ahora nosotros trabajamos con un diseño de una vía, de un factor. Luego realizas el experimento. Haces un análisis estadístico, ¿no?
y conclusiones y recomendaciones, ¿no? El experimento diseñado, un experimento es una prueba o serie de pruebas en las cuales al inducir cambios deliberados en las variables de entrada o de un proceso, de manera que sea posible observar cuáles variables son las de qué variables de entrada produce cambios en la respuesta de salida. Como decir, por ejemplo, ustedes o todos los alumnos que entran a la universidad, tiene con un perfil, ¿no? Tiene un rendimiento alcanzado. Entran a todo un proceso de enseñanza-aprendizaje durante los 5 años. Al terminar, salen con un perfil de desempeño en el ámbito laboral. Esa es la variable respuesta. En esa caja negra ha habido todo un proceso. Se ha incluido variables que se pueden controlar, pero hay variables que no puedes controlar, que ya depende mismo del eh, alumno, etcétera. Principios del experimento. Mira, que necesitas de todas maneras asignar los tratamientos al azar, la aleatoriedad, y tiene que haber repetición. De lo contrario, con una, como decirte, con una página web no vas a medir el tiempo de que ha demorado para cargar con un hosting compartido, con una página web que tiene el tipo de hosting privado. Con una no, tienes que replicar. ¿Ok? Repetir, ese es fundamental. Y la aleatorización. Los tratamientos se asignan aleatoriamente a las unidades experimentales. Es necesario controlarlos definitivamente. Todas las unidades experimentales deben de encontrarse en las mismas condiciones para que cumpla la condición de que las varianzas no se disparen, pues sean constantes. Ok, algunos conceptos generales. El factor es una variable cualitativa independiente que afecta los resultados del experimento. Estos factores pueden ser controlables o no controlables. Susceptibles a la manipulación, cierto, sus valores son controlados. Sus efectos son evaluados en los resultados de la variable del experimento, la variable dependiente o respuesta. Los tratamientos es el nivel de un factor, o también podemos decir la combinación de los niveles de los factores. ¿Ok? La variable respuesta es la variable en la cual vamos a evaluar los efectos de los tratamientos. Y la unidad experimental, sujeto u objeto sobre el cual aplicamos el tratamiento. Bien, en este caso de medir la tensión, ¿no? La resistencia a la tensión, una fibra sintética, la hipótesis de investigación, el porcentaje de algodón que se incluye en las prendas influye en la resistencia a la tensión. ¿De acuerdo? Esa es la variable, la hipótesis que quieres contrastar. Bien, el factor es el peso porcentual del algodón. ¿Ok? Tratamientos, tenemos 5. La variable respuesta, resistencia de la tensión y unidad experimental, un ejemplar de la fibra sintética. O sea, una porción de tela donde vas a medirle la resistencia. ¿Entendido? Como objetivo es medir el efecto del factor en estudio, en la variable independiente de naturaleza cualitativa o cuantitativa, pero de preferencia lo codificamos sobre la variable respuesta. La definición de este diseño, el DCA, diseño completamente aleatorizado, ¿sí? Consiste en la asignación de los tratamientos en forma completamente aleatoria a las unidades experimentales. Debido a su aleatorización, es conveniente que se utilice unidades experimentales lo más homogéneas posibles. Por ejemplo, si tú vas a aplicar
un, un tratamiento en particular, digamos un método de capacitación, ahí tú eliges a los trabajadores, no le vas a asignar el método uno a los más eficientes, estarías sesgando, lo aleatorizas si quieres que ese grupo sea homogéneo, ¿no? Dice, por ejemplo, personas de la misma edad, del mismo peso, parcelas de igual tamaño, etc., para disminuir la magnitud del error experimental. Y acá tenemos el modelo, pues. El registro del iésimo tratamiento con la jésima repetición. Este es el efecto del iésimo tratamiento, yo te decía el jésimo. Y esta es la media poblacional, el efecto medio. El error experimental se quiere que tenga una normal con media cero, varianza constante. ¿Ok? Errores sean independientes. Necesitamos comprobar el supuesto de los errores, que sean normales, que sean varianzas homogéneas. Bueno, para eso tenemos las, los programas, el Excel o también el Minitab, ¿no? Hacer el análisis de varianza y luego verificación del problema de investigación, ¿ok? Con la técnica de análisis de varianza y luego comparaciones 2 a 2. Las comparaciones prueba de Tukey o la prueba de MS, la que te doy también en el cuaderno. Normalidad de los residuos, por ejemplo, aquí, el supuesto de la normalidad. ¿Los errores se distribuyen normalmente o no? Bueno, hay un estadístico de Anderson que te bota el Minitab y lo comparamos con el p-value. Si es mayor del alfa, no se rechaza. También hay un estadístico de prueba del Kolmogorov con el KS que lo vimos, ¿ok? Pero esto es más efectivo cuando se trabaja con muestras grandes. En cambio, hay un estadístico de prueba de Shapiro-Wilk. Se basa en regresión y correlación cuando la muestra es como máximo 50 datos. Y aquí de la homogeneidad de varianzas, ¿no? Las varianzas son homogéneas o aquí con la prueba de Bartlett. Independencia de los errores. Si el gráfico de los errores no hay una tendencia, se dice que son independientes. Pero acá hay una tendencia, no cumple el supuesto. Los errores tienen una tendencia creciente acá decreciente. Aquí no son independientes. Si no se cumplen los supuestos, también la estadística te propone qué hacer. Hacer una transformación o hacer una prueba no paramétrica, la de Kruskal-Wallis, la que vimos antes, ¿no? Si no cumple el supuesto. ¿Ok? La Alexa. ¿Ok? Ahora, el análisis de varianza. El análisis de varianza va a descomponer una parte, la variabilidad dentro de grupos y otra variabilidad entre grupos. A la variabilidad dentro de grupos lo llamamos la variabilidad del error y la variabilidad entre grupos mide el efecto de los tratamientos. Así descompone el análisis de varianza. ¿Ok? Para probar esta hipótesis, que las medias sean iguales, que no afecta el factor en I, en la respuesta, esta, ¿ok? Y aquí, que al menos una es diferente, ¿ok? Que al menos una es diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, esta hipótesis es que las medias sean iguales, ¿no? O también tú puedes decir que no hay diferencia, es lo mismo, pero en el redactado y el factor en estudio no afecta. Al menos una media es diferente, cualquiera, ¿no? Y el F calculado
se va a medir de la tabla de análisis de varianza de acá. Cuando divides la suma de cuadrados, mira acá está la fórmula. La suma de cuadrados de tratamientos, la suma de los y sub i al cuadrado entre los totales, entre los tamaños de la muestra, menos un factor de corrección, llamemos. La suma de cuadrado total tú lo sabes encontrar, ¿ok? Y el F, lo vas a contrastar con grados de libertad del numerador, que es K-1, con los grados de libertad del denominador, N-K. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos dispuestos los datos. Mira, tú puedes sacar la media global, ¿no? Total, de todo. Cuando medimos Y11 menos la media global y esto al cuadrado, más así el otro, el último, Y K por N, acá, menos la media global al cuadrado, esta es la suma de cuadrado total. Entonces, la suma de cuadrado total es una sumatoria doble, y sub i j menos la media al cuadrado. Y esto te está diciendo que lo descompones, ¿sí? Con respecto acá, aquí tú tienes la media de Y1, la media de Y2, la media de Y sub k. Cuando ves cómo se desvía cada y sub i respecto a esta media, esto con respecto. Aquí lo que estás viendo, las desviaciones de y sub i j menos la media de y j, vamos a ponerlo al cuadrado, y esto una sumatoria también doble, ¿ok? Pero esta suma de cuadrados es dentro, porque estás viendo para este tratamiento. De la misma manera, trabajarás para el grupo 2, ¿sí? Para el grupo késimo. Pero además, hay una variabilidad, mira cómo se desvía esta media de este total, esta media de este, ¿ok? La media de la media total al cuadrado. También podríamos tomar la sumatoria doble. Y esta es la suma de cuadrados entre grupos. Entre grupos te indica la suma de cuadrado de tratamientos y dentro la suma de cuadrado del error. Entonces, suma de cuadrado total es la suma de estos dos términos. ¿Entendido? El F calculado es el cociente del cuadrado medio de tratamientos entre el cuadrado medio del error, y esto lo llevamos a contrastar con la F, aquí con alfa, y los grados de libertad aquí es para el numerador con K-1 y los grados de libertad del denominador N-K. ¿Ok? Grados de libertad de tratamientos y del error. Si el F calculado supera el valor crítico, se rechaza H0. Entonces, hay diferencias en las medias. Pero en el caso que decíamos, eh, que me decía Ángel, necesito encontrar el tipo de hosting que sea más eficiente, que me dé mejor rendimiento, que cargue una página en menor tiempo. ¿Cuál de los hosting debemos elegir? ¿No? Entonces, para ello, hacemos una prueba de comparación 2 a 2. ¿Sí? Hay pruebas de comparaciones, como acá te presentamos, de Tukey, o también una prueba de DMS, diferencia mínima significativa. Hay otras pruebas. ¿Qué significa una prueba de Tukey? ¿Qué hace Tukey? Hace una prueba de dos grupos, de 2 a 2, ¿sí? De Musu I con Musu J. Dice, ¿son iguales o son diferentes? ¿Ok? Si son iguales con intervalos de confianza, ¿ok?
Si el intervalo de confianza lo incluye al cero, serán iguales. Si es menos menos, será menor que cero. Y si es más, mayor que. ¿Ok? Eso lo sabemos. Pero si trabajas con probabilidad, tú encuentras el p-value, si es mayor del alfa, entonces no se rechaza. Si es menor que el alfa, se rechaza H0 y hay diferencias significativas. Entonces, después que hacemos la prueba global, la prueba de de la significación del modelo, pasamos a probar 2 a 2, 2 a 2. En este caso, mira del ejercicio de aplicación. Se tiene los datos, las réplicas, ¿sí? Para los 5 tratamientos, ujú, con 5 repeticiones. Estos datos están dispuestos de esta manera, ¿ya? Aquí dice, se tomaron al azar un número aleatorio entre 1 y 25. Suponga que ese número es 8. Entonces la observación número 8, 20% de algodón, se corre primero. Este proceso se repite hasta que las 25 observaciones tengan asignadas una posición en la secuencia. Bueno, este es el principio de aleatoriedad, cómo se hace un experimento. Y aquí tenemos los datos y queremos probar a un nivel dado de significación, verificar los supuestos, ¿no? Y luego probar si al menos un peso porcentual de algodón afecta en la resistencia, ¿ok? Y en la parte siguiente queremos saber si el ingeniero considera que a mayor peso porcentual de algodón, mayor será la resistencia de la fibra. ¿Ok? Entonces, aquí nos valemos para ver la normalidad de los errores. Te estoy mostrando para que tú sepas y cómo hacer en un futuro, ¿no? Aquí los errores se distribuyen normalmente. Y en Minitab ingresamos, nos da estos supuestos y nos da, por ejemplo, el valor P. El valor P es 0,17. Con la prueba, el gráfico P y P que te mostramos, aquí aparentemente no hay un patrón fuerte, los datos casi caen en la recta. Y con el p-value 0,17, ¿ok? Nos indica que es mayor del alfa. Entonces no se rechaza H0, ¿ok? No se rechaza H0. La probabilidad 0,17, por lo tanto, puedes decir que los errores sí tienen una distribución normal. Por acá, las varianzas constantes, una prueba de Bartlett. El p-value también te indica 0,92, mayor del alfa. H0, las varianzas son homogéneas o no lo son. Entonces, no se rechaza H0, las varianzas son constantes. Por acá, sobre la independencia de los errores, ¿ok? Entonces, en este caso, no hay un patrón referente a los errores, ¿sí? ¿Mm? Entonces, aquí se cumple el supuesto de independencia de errores. Bien, aquí pasamos a la prueba, a la descomposición de la variabilidad total y entonces, mira estos cálculos, como son 5 tratamientos, tú primero sumas todos. Ese total de I de 7, todos los valores hasta 11, te da esta suma y lo elevas al cuadrado entre 25, que son el número total de datos, ¿sí? Entonces, eh, un ratito, un ratito. Entonces, por acá tomamos en cuenta la suma de cuadrado total. Todos los valores lo ingresamos, lo elevamos al cuadrado y le restamos
le restamos este factor, 376 al cuadrado sobre 25, que te da 5.655, ¿ok? La suma de cuadrado de tratamientos, este total 49 al cuadrado entre 5, porque hay 5 repeticiones, 77 al cuadrado entre 5, ¿ok? Y a esto le restamos ese factor de corrección. Bien, ¿ok? Dicho de esto, tienes la suma de cuadrado de tratamientos. Mira, 475,76. Estamos atendiendo bien, ¿sí? Acá la suma de cuadrado de cada de los niveles de cada tratamiento. Un segundo. Que me están pidiendo que haga esto. A ver, espere, me están pidiendo algo que tengo que mandarles. Ahora. Ah, estoy acá un ratito. Ahorita está una persona en la casa de mi mamá en Trujillo y tengo que mandarle un depósito ya lo hice. Ya, ya lo mandé. Ok, ok. Entonces te decía que habiendo hecho estos cálculos, ¿no? Estos cálculos, ¿correcto? Entonces pasamos a transformar en la tabla de análisis de varianza, que tú ya sabes la idea de en regresión, que es diferente. La suma de cuadrado de tratamientos. Tienes 5 tratamientos menos uno son 4. El total de datos son 25, le restamos uno. ¿Por qué uno? Porque estamos corrigiéndolo debido a la media. Tienes 24 menos 4, 20 grados de libertad para el error. Esta suma de cuadrado de tratamiento se ha calculado previamente acá. La suma de cuadrado total, que lo tengo en esta parte superior, o tú lo puedes encontrar la suma de cuadrado de tratamiento en tu calculadora, calcula la varianza muestral y le multiplicas por n-1 y tienes acá. Al dividir entre los grados de libertad, tienes cuadrado medio de tratamientos y cuadrado medio del error. Al dividir las dos cantidades te da el F calculado. Y el F calculado, que es de 1475, ¿ok? 1475. Acá tú tienes el F con grados de libertad de 4,20, ¿sí? Entonces tienes 2,87 y con el F anterior, que 10,75, el F calculado, ¿sí? 10,75, entonces supera el valor crítico, ¿no? Por lo tanto, estaríamos diciendo que rechazamos esta hipótesis nula, ¿no? 14,75 era la prueba. La hipótesis nula
esta, aquí. Ya. Nuestra hipótesis nula es esta. Y la alternativa alguna es diferente. Entonces aquí, este es el 1475. Se rechaza H0. Esta no va, esta. Al menos una es diferente. ¿Cuál es el mejor nivel de porcentaje de algodón que aumente la resistencia? Entonces, para ello, hacemos el, el detalle con, aquí tenemos, aquí te dice, H0 no existen diferencias que son iguales y existen diferencias en alguna, ¿no? Alfa el 5%, estadístico de prueba 1475, entonces criterio de decisión se rechaza H0. A un nivel de significación del 5%, hay diferencia en al menos un peso porcentual de algodón sobre la resistencia de la tensión. ¿Entendido? Entonces ahora se quiere ubicar, mira, dice, el ingeniero considera que a mayor peso porcentual de algodón, mayor será la resistencia de la fibra. ¿Qué peso porcentual de algodón presenta mayor resistencia? Entonces, al hacer Tukey, aquí la prueba de comparación de Tukey nos muestra lo siguiente, ¿ya? Mira, de este caso, acá yo te puedo dar de frente esta corrida, la prueba de Tukey, donde acá te dice, mira, lo ordena porque lo que ha hecho Tukey es comparar el porcentaje de 15 con 35. Ya he encontrado que son iguales, son iguales. 15 contra, ¿por qué? Porque le asigna el mismo grupo. Después ha dicho el 35 con el 20, le está asignando al mismo grupo. Son iguales. Pero también está considerando el 20 con el 25 y también son iguales. Le asigna la misma letra. Y el 30-25 por acá. Acá hay superpuestos, pero no quiere decir de que nuestra decisión a las finales diga que hay contradicción, por ejemplo. Pero vamos a mirarlo de este punto. Mira, la media con el 15%, de acuerdo a este resultado, puedo considerar es menor, menor, menor que 20, menor que 25 y menor que 30. ¿Ok? Así en ese orden lo está ordenando. Luego voy a establecer y decir que son iguales el 15 con el 35. Aquí, estas son iguales. Después dice el 35 con el 20. Aquí. Después dice el 20 con el 25. Son iguales. Luego dice con esta. Pero tampoco podemos decir que como esta se cumple, ocurre la ley de la transitividad, no. Si este es igual a este, entonces son iguales todas, no. Entonces nos basamos en las mejores. Si aquí son iguales, tú vas a elegir estas dos, ¿ok? Cualquiera de estos dos niveles de porcentaje de algodón. Entonces tú dices, a un nivel de significación del 5%, el peso porcentual que nos otorga mayor resistencia de fibra algodón es 30% o 25%. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. ¿Entendido? De alguna manera, mira, esto es lo que ha hecho Tukey. Es lo que ha hecho Tukey. ¿Sí? Acá ha obtenido todas las parejas, ha hecho
la combinación, la prueba, intervalo de confianza, un intervalo de confianza simultáneo. El 35 con 30 ha encontrado la diferencia media, el error, ha encontrado un intervalo de confianza y mira, es menos, menos, hay diferencias. El 35 con el 25 hay diferencias. Quiere decir, el 35 con el 25 difieren, ¿ok? Pero aquí no hay diferencias entre el 30 con el 25 y por eso dice son iguales. Del 35 con el 20, ¿ok? El 35 con el 20, no hay diferencias. Y te dice el 25 con el 30 también, otra vez. Y el 35 con el 15 por acá. Eso es lo que es. Entonces, se trabaja con estos dos. ¿Entendido? Bien. A ver, aquí en la hoja que tienes en el... A ver, acá no está. Ya. En el ejemplo que tienes en el aula virtual de diseño completamente aleatorizado, mira, dice, se realizó un estudio de tránsito sobre los retrasos en las intersecciones con semáforos en las calles de una ciudad. Se usaron tres tipos de semáforo: programado, semiactivado y activado. Se usaron 5 intersecciones para cada tipo de semáforo. La medida de retraso utilizada fue el promedio de tiempo que cada vehículo permanece detenido en cada intersección, segundos por vehículo. Los datos son los siguientes. Queremos saber cuál es la variable dependiente y cuál es el factor del modelo lineal, ¿no? La variable dependiente es el tiempo, digamos tiempo promedio o tiempo de cada vehículo que permanece detenido en cada intersección. Y esto está a segundos por auto. ¿Cuánto tiempo en segundos permanece un auto en una intersección de una calle? Y el factor es el tipo de semáforo. Factor tipo de semáforo. Los tratamientos, niveles programados semiactivados, son 3 tratamientos. Número de repeticiones, acá hay 5. Se quiere probar de que al menos una es diferente, ¿correcto? Entonces, por acá podríamos hacerlo manualmente o también en la salida del Excel, ¿no? Este es de del Excel. Mira, la suma tienes aquí. Ay, tengo tres mascotas. Ya. Vamos a hacerlo manualmente, ¿qué creen? A ver, vamos a hacer. Ok. Cuando calculamos la varianza de la muestra, mira, la varianza, var, var varianza muestral, ¿ah? De todos estos sí le multiplico. N en total 3 5 por 3 15. Le multiplico 14 14 15 menos 1, ¿ok? 15 menos 1 son 15 datos. Por esta varianza de la muestra me da la suma de cuadrados total, ¿ok? Suma de cuadrados total.
Entonces, por acá voy a escribirlo, pero primero voy a calcular estos valores. A ver, ya. Mira, necesitamos la suma de estos, ¿sí? Inicio, la suma, correcto. Tienes acá, lo sumamos también este total general, ahí lo tenemos. Y bien, la suma de cuadrado de tratamiento, luego le escribo por ahí, voy a sumar, ¿sí? Este, esta cantidad, pero lo elevo al cuadrado, ¿ok? Al cuadrado más esta, o de frente esta al cuadrado. También cada una entre dos, voy a dividirlo, ¿ya? De frente voy a dividirlo. No, pero este está elevado al cuadrado. Entre 5, ¿ya? Y luego este también entre 5. Más este total elevado al cuadrado, ¿sí? Entre el número de repeticiones que es 5, ¿ya? Pero a esta cantidad le voy a restar este factor de corrección. Le restamos todo esto, le resto el factor de corrección que es menos esta suma al cuadrado, y esto al cuadrado entre el total de datos, que son 15 datos. Entre 15, ¿ok? Esta es la suma de cuadrado de tratamientos, ¿ok? Ya. Del, del total es esta, del total. Para, por diferencias, obtengo esta menos la suma de cuadrado del tratamiento. Este es del error, ¿ok? Bien, los grados de libertad aquí tienes en total, son 3 tratamientos, le restamos 1. El total de datos, como es un diseño corregido, tenemos 15, le quito 1, ¿ok? Entonces restamos aquí mismo este valor menos este de acá, menos 2, ¿ok? El cuadrado medio, que ya lo sabemos también obtener de la tabla de análisis de varianza, divido entre los grados de libertad, ¿ok? Bien, y el F calculado es justamente la división de este cuadrado medio, ¿ok? Esta es la tabla de análisis de varianza, que lo estamos sacando de alguna forma manual, ¿ok? Esto nos dice fuente de variación. ¿Y con quién comparamos este valor? Vamos a hacerlo usando la prueba, el F, ¿no? Revisar. Aquí indicamos que en la F con grados de libertad para el numerador 12 y el denominador al 5%, este valor nos indica 0,05 con 2, ¿no? El valor de la tabla. Estamos viendo 56. Nos dio este valor. A ver, mira,
5616, ahí lo tenemos, ¿no? Esto calculamos en el Excel, ¿no? Y el F calculado, mira, me da aquí 3,88, 3,89. El valor crítico, perdón. Este es el valor crítico. Con estos grados de libertad, 3,89. Y este supera, entonces estamos planteando nuestra hipótesis que la media, no hay diferencia en los tiempos promedios de espera, que son las mismas, con la alternativa que alguno es diferente. ¿Ok? Alguno es diferente. Bien, se rechaza H0, entonces esta no va y esta decimos que al menos un tipo de semáforo te da tiempos promedios diferentes de espera de autos. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que te da menor tiempo? Porque tú vas a elegir un tipo de semáforo. ¿Cuál de los tipos será mejor? Entonces, necesitamos hacer una prueba de hipótesis 2 a 2, ¿sí? Del programado con el semiactivado. Ay, disculpe. Por favor. Ya. Entonces, de acá, chicos, haremos una prueba de diferencia de medias, 2 a 2. Pero aquí en el texto te presento también en el ejemplo, mira, esto es salida de Excel, ¿ya? Y lo que hacemos es esta prueba del DMS, que también es válido, una prueba a posterior de la diferencia mínima significativa. Entonces, lo que se hace, mira aquí, calcular la diferencia entre de dos pares, y sub i menos y sub j. Si esa diferencia es mayor que este DMS, que es la T de Student con los grados de libertad del error, con alfa medio, raíz del cuadrado medio del error entre los tamaños, entonces se rechaza H0. ¿Ok? Mira, el DMS, por ejemplo, aquí tú tienes eh, con el activado y el semiactivado. Se está probando estos dos, ¿ya? La media del activado es 14. La media del semiactivado es 27, ¿ok? Esa diferencia es 6,7, pero en valor absoluto 6,7. Lo comparas con el DMS. El DMS necesitas el de Student con N-K, es decir, con los grados de libertad del error, con 12, y con alfa medios, con el 2,5%, ¿ok? Con el alfa medios, 12, la T, 12 y 0,025, 2,17,88,1. ¿Ok? Ahí tú tienes 2,17,88,1. El cuadrado medio del error lo tienes de la tabla de análisis 10,75. El error estándar, que viene a ser esta raíz, ¿ok? 2,07, quiere decir el cuadrado medio del error entre un quinto más un quinto te da 2,07. Al multiplicarle acá por 2,17 tienes 4,51. Y como la decisión, el valor absoluto de 6,7 supera al 4,51, se rechaza H0. El semáforo activado, ¿sí? Dice, presenta una media de retraso menor que el semiactivado. ¿Correcto? Presenta una media menor que el semiactivado. Luego comparas, pues mira, aquí estás.
activado, semiactivado y programado. Tienes 14, 27, 1,3, ¿no? La diferencia, este con este, en valor absoluto, 21,48. Mira que el DMS es igual para los tres porque tiene las mismas repeticiones, son 5. Entonces, con esas diferencias en valor absoluto, así más de sencillo, comparas con el DMS. Como es mayor, se rechaza H0. El uno con el 3, el uno con el 2, 14,78 es mayor, también se rechaza. El 2 con el 3 también. Entonces, en estos tres grupos se rechaza y por tanto, el mejor el mejor. Ninguno podemos decir que son iguales. El activado está por debajo de todos, es el que tiene menor tiempo de retraso. Por tanto, se recomienda el tipo de semáforo activado porque registra menor tiempo. Eso sería el análisis en un diseño completamente aleatorizado, ¿ya? Hacer pruebas, comparaciones, ya sea obteniendo con DMS, como lo tienes aquí, o con la prueba de Tuque, ¿sí? ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Acá tienes un ejemplo a fin de poder trabajarlo, ¿ya? Nada más en el curso estamos indicando con un factor, diseño de un factor, ¿ok? Diseño de un factor. Entonces, lo primero es que identifiques estos elementos, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el factor? ¿Y cuál es el, el tema que en este caso tendríamos que verificar? No lo tengo la data para ver este tipo de análisis. Capaz les propongo, buscaré información de este tipo. ¿Bien? ¿Sí? Supongamos, a ver, para terminar, supongamos, a ver, te doy, te digo, quiero saber el precio de un departamento de 60 metros cuadrados. Ustedes están trabajando, quieren ya independizarse y quieren comprar su departamento. Entonces dicen, bueno, me ubico en la zona que no sea tan cara y estamos viendo por Rímac y Breña y suponte Pueblo Libre. Están mirando por esas zonas. Entonces, un precio de departamento de 60 metros cuadrados en el Riman han encontrado por, suponte, $170,000 en miles de dólares, 180 han sacado, 160, 152 has encontrado, $150,000. En Breña ha encontrado por 180, 190, 175. Y acá 185, 200 y por ahí $192,000. En Pueblo Libre ha encontrado por 210, 215, $200,000, ¿sí? $208,000 y 212 o 15 o 18. Ya. El precio que se está fijando aquí, precio de un departamento de 60 metros cuadrados en miles de dólares, ¿ok? Entonces, para este efecto, quiero saber, ¿no? Quiero saber si, pero voy a hacer unos totales. A ver, voy a sumar
estos totales, allí, sumamos todos por acá, ¿ya? Y luego también quiero saber la suma de cuadrado total, ¿sí? La varianza muestral y aquí, de todos estos, ¿ok? Y la suma de cuadrado total, le multiplico cuántos datos. Tengo 5 más 10, 16, entonces 15 por esta varianza. Ya, esta es la suma de cuadrado total, ¿correcto? Para probar nuestra hipótesis, aquí H0, mira, en primer lugar, la variable respuesta, en este caso, estamos hablando del precio en miles de dólares de un departamento de 60 metros cuadrados. Y queremos saber si esta variable, el precio, se ve afectado por el distrito de ubicación. A esto lo llamamos factor. Este es el factor, ¿correcto? Es cualitativo. Y los tratamientos, en este caso, estamos hablando de 3 tratamientos. Breña, Rímac y Pueblo Libre, ¿ok? Luego tenemos la unidad experimental. Estamos midiendo el precio de un departamento de 60 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, por acá, la hipótesis nula, que estas sean iguales, ¿ok? Perdón, he puesto 4, son 3, ¿correcto? Y la alternativa H1, que al menos una es diferente, ¿ok? Al menos una es diferente. Bien, entonces para probar la tabla de análisis de varianza, tú ya tienes la suma de cuadrado total, suma de cuadrado de tratamientos. Mira, elevas 812 al cuadrado, ¿entre cuántos? Tengo 2, 4, 5, más 1122 al cuadrado entre 6 repeticiones, más 1051 al cuadrado entre 5, menos este gran total, 2985 al cuadrado, entre 16 datos. Entonces, por aquí la suma de cuadrado total es 69, 41, 93, 75. ¿Ok? De ahí obtenemos la suma de cuadrados del error. Perfecto. A ver, voy a hacerlo usando el Excel aquí en datos, análisis de datos, ¿sí? La primera opción, análisis de varianza de un factor, y destaco estos 3 hasta acá. Rótulos, ¿sí? Donde queremos que nos muestre los resultados, por acá, y ahí tenemos. Bien, la suma de cuadrado total, 69, 41, 93, 75. Bien, la suma de cuadrado de tratamiento verifica que debe de darte 5713. ¿Correcto? Y acá tienes un F calculado, que es el, el que vas a comparar con el valor crítico. Entonces, en el valor crítico decimos por aquí, aquí se rechaza H0 y buscamos el valor de la tabla con el 5%, suponte grados de libertad para el numerador 2,
para el denominador los grados de libertad del error, 2,13, y este valor, mira, te da 3,81 si verificas en tu tabla. Entonces, al plantear que el F calculado es igual a 30, 24, entonces se rechaza H0. Es decir, confirmas, confirmas en este caso que las medias difieren, ¿no? La hipótesis nula, estamos indicando aquí, entonces esta se rechaza H0. Y esta es la que tiene evidencia. ¿Cuál es la que tendrías que considerar? ¿No? Hay que obtener intervalos de confianza, pero si no con el DMS, a ver, ¿qué hacemos? Tú tienes la media de cada grupo, mira, trabajas RIMAC, aquí tienes 812, aquí no lo está ordenando, lo ordeno de menos a más, por ejemplo, y aquí solamente a efectos de plantear, voy a plantearlo, mira. A ver, estaba yendo por otra zona. Minita. Ya. Aquí mira, en el Minitab mostramos, aquí te dice ANOVA, un solo factor, ¿ok? Análisis de varianza. Entonces te dice, los datos de respuesta están en una columna separadas para cada nivel. Sí, lo está. ¿Ok? Entonces aquí definimos todo, porque también lo puedes tener todo en una misma columna. En opciones no hay problema, asumir varianzas iguales, ¿sí? Con intervalos y esto no hay problema. Comparaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a activar tu taque, ¿ok? Aceptar. Mira, con los intervalos de Tukey, mira, aquí, si este es cero, este es cero, todos, no hay diferencia. Mira, Breña con Rima, Breña, el precio promedio de un departamento de Breña supera al del Rima, es mayor porque está a la derecha. Pueblo Libre con Rima también es mucho mayor y Pueblo Libre con Breña, ¿ok? Difieren significativamente. Entonces, mira, nosotros encontramos 30,24, el p-value es 0,0 y bueno, acá nos está dando la prueba de Tukey, ¿ok? En la prueba de Tukey, después de ver ese gráfico que nos muestra así los intervalos, no lo incluyen ningún intervalo al cero, son diferentes. Entonces, lo que hace Tukey es asignarlo en grupos. Como hay diferencia, tiene tres grupos, A, B y C. Y de acuerdo a este esquema, entonces tú dirás, pues, tú dirás que la conclusión estarías confirmando, mira,
como tiene asignado en grupos diferentes, ¿sí? Tiene asignado en el grupo A, B y C. Por tanto, mira, nos dice que la media del RIMAC, el precio promedio de un departamento, es menor de Breña y este es menor de Pueblo Libre. Pueblo Libre. ¿Correcto? Todos son diferentes, por lo tanto, acá se cumple que este es menor, menor. Ningunos grupos, ningunos tratamientos tiene la misma agrupación. Si hubiese tenido la misma letra, se puede decir que son iguales. Entonces, si tú dices, voy a comprarme un departamento e indistintamente entre los tres distritos, te conviene ubicar en el RIMAC. Es el que tiene menor precio promedio. ¿Entendido, jóvenes? Bien, a ver, voy a archivo guardar. Ya. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo por hoy porque he tenido también toda la mañana. Eh, Espero que, bueno, la grabación, si me lo facilitan, yo no tengo acceso, lo tiene acceso el encargado del laboratorio, le voy a decir mañana, el lunes le estaré indicando, ¿ya? Ok, gracias jóvenes, eso sería Profesora, todo por hoy. profesora, ¿Sí? Dime. una, una pregunta, profesora, ¿para el examen final va a venir todos los temas después del parcial o no? Ya, el examen, ya, vamos a considerar desde, no tomé pruebas no paramétricas. No se tomó pruebas no paramétricas. Vector sí trabajamos. A ver, consideraré eh, después del parcial, pues claro, después de, sí, de los temas que no se ha visto en el parcial, ahí voy a tomar, ¿ya? Ok, Está bien, sí, profesora, gracias. ya, bien, bien. Ok, ¿alguna otra consulta? Si no, sería todo por hoy. Gracias a todos ustedes por estar presente en esta sesión. Y muchas gracias, Jefferson, por todo el apoyo que me has brindado. Bueno, todavía nos vamos a ver el siguiente sábado en el examen final. ¿Ya? Ok, Profesora, buenas tardes. Ah, se gracias. puede formulario, ¿no? El formulario, Ujú. sí, van a usar un formulario, pues, pero que sea lo más conciso, ¿no? En una hoja, ambos lados, su resumen, pero no resumen de problemas resueltos, sino su fórmula. Yo voy a revisar esas fórmulas. ¿Ok? Ya, Ok. ya, Bueno, gracias. para, gracias a usted. Cuídese. Chao, chao Luis Miguel. Cuídese, profesora. Igualmente, José, gracias.